el artículo y les quede completo el análisis o cómo debiera estar, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Tienen disponible el artículo? Bien. Hay varias cosas a destacar en este artículo. Primero, ya coincidimos todos de que es un proyecto, y el proyecto es educativo, es una intervención educativa, es decir, que podemos hablar de que se trata de una intervención en educación alimentaria y nutricional. Pero esta intervención mezcla algunos elementos o algunos aspectos relacionados con salud directamente, ¿sí? Fíjense que cuando habla de el marco teórico, en el marco teórico ya se puede identificar problema de salud. En el párrafo donde dice, en materia de nutrición implica la coexistencia de dos extremos, dos extremos de la malnutrición. Por una parte tenemos desnutrición y por otra parte tenemos obesidad. Ahí estamos hablando de problemas de salud. Siguiendo a ello, define los problemas de salud a nivel mundial. Y después describe el problema de salud presente en Argentina, que algunas de ustedes lo fue describiendo, si mal no recuerdo, es el grupo de Valeria, problemas de salud en Argentina, que existen situaciones, por una parte, de déficit, y por otra parte, situaciones relacionadas con malnutrición por exceso. Entonces, por una parte tenemos anemia y baja talla, y por otra parte tenemos sobrepeso y ya llegando a obesidad, sobre todo en los niños, ¿sí? Pero hasta ese momento nosotros solamente estamos hablando de problemas de salud, ¿sí? Siguiendo con el artículo, fíjense que donde dice ya al final casi de esa página, para combatir la actual epidemia de la obesidad, se ha reconocido que deberían implementarse medidas capaces de asegurar una adecuada nutrición de las mujeres durante el embarazo, el periodo de lactancia y los primeros años de vida de los infantes, consideradas como etapas críticas para garantizar un buen futuro de los niños y de la sociedad. Eso ya pasa a formar parte dentro del diagnóstico, se están analizando las necesidades con buscas a establecer prioridades, ¿sí? Fíjense, para la prevención y el control de donde crece y se desarrolla, y es allí donde se da participación a la escuela. Todo eso forma parte del diagnóstico, pero esto quiero que les quede claro. En esta parte donde nosotros estamos y con este compilado docente, con este tema que estamos abordando en este trabajo práctico, es en términos generales, o sea que sí vamos a definir y vamos a identificar un problema de salud, que siempre ese problema de salud nosotros desde el punto de vista de la nutrición lo vamos a relacionar con un problema alimentario. En este caso, ¿el problema de salud es la obesidad o es el sobrepeso en estos niños? ¿Y con qué está relacionado? Con lo que consumen esos niños en edad escolar. Y allí estamos identificando el problema alimentario. Fíjense que nos vamos directamente al consumo y estamos en un elemento o en un componente del sistema de alimentación y nutrición. Seguimos con el artículo. En la página siguiente ya priorizan el problema. Fíjense que donde dice, en este marco y reconociendo la necesidad de fortalecer el rol de la universidad como facilitador de conocimiento y demás, el presente proyecto se orienta a abordar el problema de la inseguridad alimentaria, que muchos de ustedes lo describieron como problema, ¿sí? De ese diagnóstico general que se identificó como problema, que había o que hay inseguridad alimentaria en esos niños en edad escolar.
con todo lo que involucra la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria no solamente es que no puedan consumir una adecuada alimentación, sino que está relacionada con la disponibilidad, está relacionada con el acceso también, ¿sí? Entonces es un problema muy grande y muy amplio. O sea que ya identifican y priorizan ese problema. Para ellos lo que tenían que trabajar era el problema de la inseguridad alimentaria, ¿sí? Y allí ya comienza toda la fase de planificación. Fíjense que después dice, consideramos que la seguridad alimentaria en estos niños, entendida como el cumplimiento del derecho, podría ser alcanzada mediante estrategias que incluyan la detección de subpoblaciones en riesgo de inseguridad, el fomento de la participación intersectorial y la educación alimentaria de la comunidad educativa. Ya se comienza a pensar de qué manera dar respuesta a ese problema que se priorizó, el problema de la inseguridad alimentaria, y de qué manera se puede dar respuesta desde el lugar en el que estaban estas docentes. O sea, ellas tenían que comenzar a pensar en respuesta pensada como intervención educativa, intervención en educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Se da participación a diversos actores y se comienza ya a planificar. Para comenzar a planificar se definen los objetivos, que muchos de ustedes los citaron, objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? El objetivo general es promover estilos de vida, y para dar cumplimiento a ese objetivo general es que se formulan los objetivos específicos, ¿sí? Después se describe una metodología que forma parte de la planificación. La metodología responde al cómo, ¿sí? ¿Cómo voy a dar cumplimiento a esos objetivos que yo me estoy proponiendo? Y también es un elemento de la planificación, que está identificado por muchos de ustedes. En la siguiente página es donde me quiero detener, porque es allí donde tienen que marcar ustedes una diferencia. Fíjense que en el párrafo donde habla, en este marco se acordó desarrollar un diagnóstico de la situación de seguridad alimentaria en la escuela, para lo cual se decidió realizar encuestas a docentes y a padres, así como una evaluación nutricional de los alumnos. Para diseñar las encuestas se trabajó con un instrumento elaborado por el equipo de investigación. Se toma como base la GENIS, la encuesta autoadministrada y estructurada indaga sobre hábitos alimentarios de los niños y niñas. Ese párrafo específicamente donde se describe cómo se realizó ese diagnóstico para indagar acerca de los hábitos o los comportamientos que tienen esos niños y niñas, está fuera de la planificación como fase, ¿sí? Ese párrafo responde específicamente a un diagnóstico educativo que lo vamos a ver más adelante. A ver, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, en estas fases que estamos estudiando, en este práctico tenemos diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. En este diagnóstico nosotros vamos a identificar problemas de salud relacionados con problemas alimentarios, ¿sí? Lo que yo les decía, el problema de salud o obesidad, y está relacionado con lo alimentario. ¿Por qué? Porque lo que consumimos de alguna manera va a derivar en ese problema de salud, pero no solamente lo alimentario, sino que hay muchos otros factores que están influyendo en que se desarrolle obesidad. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico que se realiza acá, específicamente es para indagar acerca de los comportamientos que tienen los niños, comportamientos alimentarios. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico para conocer comportamientos alimentarios, estamos hablando de diagnóstico educativo, diagnóstico de educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Entonces, esto no formaría parte de la planificación, sino que una vez que nosotros decidamos, fíjense que después dice plan de actividades, en función de ese diagnóstico, en esa misma página, en función de ese diagnóstico inicial, se planificaron actividades de educación alimentaria y nutricional con los docentes y con los directivos de la escuela. Ese diagnóstico que revela cómo es el comportamiento de los niños o cómo es el hábito que tienen los niños en relación a lo alimentario,
nos lleva o lleva a este equipo de trabajo a que se defina. Tenemos que trabajar o planificar actividades con los docentes y con los niños. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿O hay algo que no se comprenda? ¿Están o no están? Bien, Aldana. ¿Sí? Entonces, me interesa que ese párrafo les quede claro, porque es como que está ese párrafo donde explica cómo se realizó el diagnóstico con los chicos, es como que forma parte de la planificación y no forma parte de la planificación esta general que estamos haciendo, ¿sí? Va a formar parte cuando nosotros comencemos a hablar de planificación educativa. Y cuando nosotros hablamos de planificación educativa, directamente estamos haciendo referencia a la educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Entonces tenemos la fase de diagnóstico, donde hemos identificado el problema de salud, el problema de la inseguridad alimentaria. ¿Cómo vamos a dar respuesta a ese problema de inseguridad alimentaria? Planificamos. ¿Qué se planificó? Estas 3 intervenciones, que bien ustedes lo describieron, ¿sí? Por una parte estaba lo de la, a ver si yo lo encuentro acá. Ay, ya se me fue. Pero son tres actividades bien definidas y dentro de esas actividades está la realización de la educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Dentro de la fase de planificación ya vamos a ir identificando esos elementos que algunos de ustedes ya fue describiendo. Formular objetivos, objetivos generales, objetivos específicos, formular metas, definir un plan de actividades, seleccionar contenido, definir los recursos que van a participar, los recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, pero todo eso queda planificado. Todavía yo no estoy resolviendo nada. O sea que en esa fase de planificación tiene que haber un diseño nada más, ningún resultado. ¿Esto a qué me lleva? A que muchos de ustedes puso en fase de planificación algunos resultados de evaluación. Y evaluación es como fase. Yo planifico la evaluación, pero cuando yo planifico la evaluación solamente indico o describo, formulo el objetivo que posteriormente lo voy a resolver. Y lo presenta acá. Fíjense que en la página número 43 está la planificación de la evaluación. A modo de evaluar los resultados de la intervención, se planteó comparar la oferta y la demanda de alimentos en el kiosco escolar antes y después de la intervención educativa. Es lo que yo estoy pensando cómo evaluar. Todavía no hablo de resultados, ¿sí? Y habla de indicadores, se formularon indicadores de evaluación, tanto del proceso como de resultados. Se incluyeron los siguientes porcentajes. Porcentaje de niños con valoración de su estado nutricional, porcentaje de docentes que participaron de los talleres, porcentaje de alumnos que participaron de los talleres. Estoy planificando la evaluación. Está la evaluación planificada. Como fase, cuando yo hablo de evaluación como fase, tienen que estar los resultados. El 50%, el 70%, el 17,5%, ¿sí? Eso tienen que tener claro, o sea, bien diferenciadas las fases. Fase de diagnóstico, identifico el problema, priorizo, y eso me va a dar lugar a mí a que yo comience a planificar. Para este problema priorizado, planifico este conjunto de actividades para dar respuestas a ese problema. Dentro de ese conjunto de actividades, una de ellas va a ser relacionada con la educación alimentaria y nutricional, ¿sí? Y voy a planificar específicamente intervención de educación alimentaria y nutricional, que ya lo vamos a ver más adelante. Una vez que planifiqué, tengo que ejecutar ese conjunto de actividades. La actividad de educación alimentaria, la actividad de control antropométrico y así, diferentes actividades que den respuesta a ese problema identificado, ¿sí? Una vez que planifiqué, tengo que ejecutar esas actividades planificadas.
Ejecución es la acción, llevar a la acción, llevar al terreno todo lo que yo planifiqué. A veces puedo ejecutar el 100% de las actividades que planifiqué, a veces puedo ejecutar el 50%. Van a estar influyendo muchos factores. Una vez que ejecuté, voy a la fase de evaluación. Esos indicadores que yo pensé, que yo planifiqué en esa fase de planificación, los voy a resolver en la fase de evaluación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo en evaluación tengo que decir cómo resultó esa intervención, dar porcentajes, dar los resultados en términos de porcentajes. O si son cualitativos, será de manera descriptiva esa evaluación. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todas. No hay problema si son todas porque lo vuelvo a explicar. ¿Sí? La idea es que ustedes nos introduzcamos al proceso de la planificación para después detenernos específicamente en lo que va a ser la planificación educativa, planificación de una intervención en educación alimentaria y nutricional. Nosotros siempre vamos a partir de un problema de salud, porque nosotros estamos relacionados con la salud. Nuestro problema de salud puede ser obesidad, puede ser desnutrición, puede ser diabetes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese problema de salud hace que para dar respuesta o solución a ese problema de salud se presenten muchas líneas de acción. A ver, yo para dar respuesta a un problema de desnutrición voy a hacer educación alimentaria, voy a hacer el control, no sé, de peso y talla para ver cómo va aumentando en peso o recuperando peso ese niño desnutrido, voy a hacer un proyecto de la entrega de leche, ¿sí? Entonces, un problema de salud no se resuelve con una sola intervención, se resuelve con varias intervenciones y participando distintos sectores, distintas disciplinas. Uno de esos sectores va a ser el de la educación alimentaria y nutricional, que es lo que nosotros estamos estudiando en esta materia, ¿sí? Eso quiero que les quede claro. Ahora trabajamos con problemas de salud íntimamente relacionados con lo alimentario y lo nutricional, íntimamente relacionados con los componentes del sistema de alimentación y nutrición, con seguridad alimentaria, ¿sí? Para dar respuesta a ese problema de salud está un aporte de la educación alimentaria y nutricional. Y a esa intervención de educación alimentaria y nutricional nosotros la vamos a aprender a planificar. Pero primero tenemos que conocer en términos generales cómo es el proceso de la planificación. ¿Sí? Profe, Sí. yo le quería hacer una preguntita. Aquí en el artículo dice que la propuesta se trabajó con la comunidad escolar, que son los alumnos y los docentes, después con la participación del centro de salud y de una asociación civil, calculo que será como un centro vecinal. ¿Eso iría en diagnóstico también? ¿Se lo tendría que poner en la parte de diagnóstico? No, son actores que están participando, pero cuando nosotros hablamos de diagnóstico tenemos que hacer, indagar acerca de algo en el diagnóstico. El diagnóstico a nosotros nos tiene que revelar un listado de problemáticas o una situación determinada nos tiene que dar como resultado ese diagnóstico, ¿sí? En este caso, esos centros o centros vecinales o centros comunitarios lo que hacen en realidad es servir de apoyo para esta intervención, nada más, pero no lo está tomando como destinatarios o como recurso de un diagnóstico, ¿sí? Bien, gracias, profe. Bien, esto también me lleva a aclarar que esta intervención básicamente es educativa, porque con los niños y con los docentes trabajan problemas del comportamiento alimentario de esos niños, ¿sí? Por eso es como que hay como una mezcla de alguna manera, porque describe primeramente no puedo encontrar el párrafo, lo tenía seleccionado y ahora no lo encuentro. Describe y comienza hablando del problema de salud, porque siempre nos va a motivar un problema de salud, esto quiero que lo tengan bien en claro.
describe ese problema de salud y después plantea a ver si alguno de ustedes encuentra esas 3 líneas o 3 grandes actividades. A ver, no lo encuentro. Profe. Sí. Aquí creo que está en la parte en donde dice, a ver, ya leí. Dice, en este marco de desarrollo de un proyecto donde todos los actores se involucraron de modo participativo en un plan de actividades. Bien, está en la página 42. Y ahí sí, en el siguiente párrafo están las actividades, las 3. Bien, plantea 3 ejes: actividades de organización del equipo de trabajo, actividades de diagnóstico y por último los talleres de educación alimentaria y nutricional. El artículo lo que detalla posteriormente es esa intervención de los talleres de educación alimentaria y nutricional, ¿sí? O sea que la planificación que se deriva después de ese párrafo es básicamente educativa, porque aborda los comportamientos y los hábitos alimentarios de la población de niños en edad escolar. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, aprendemos en términos generales, estas fases del proceso de la planificación se dan en cualquier ámbito donde ustedes vayan a planificar. Siempre hacemos un diagnóstico, siempre planificamos, ejecutamos y evaluamos, ¿sí? Siempre se va a dar así. En la próxima clase nosotros lo que vamos a ver cuáles son los elementos de esa fase de planificación, porque tiene sus elementos bien definidos. Ya los fuimos viendo algunos en este artículo. Objetivos, metodología, tenemos que seleccionar contenido, tenemos que definir recursos, tenemos que hacer el cálculo de cuánto nos va a salir ese proyecto, ¿sí? El cronograma, que aquí se hablaba en evaluación, si se dio cumplimiento a ese cronograma, nosotros tenemos que poder establecer bien en un calendario en qué fecha hacemos diagnóstico, en qué fecha hacemos la planificación, de qué fecha a qué fecha vamos a ejecutar, cuándo vamos a evaluar. Todo tiene que estar en un calendario, en un cronograma, ¿sí? Porque cuando ustedes vayan a presentar su proyecto, tiene que tener todos esos elementos, y el presupuesto es uno de los elementos por los cuales se aprueba o no un proyecto. Cuando ustedes vayan y eleven un proyecto, no sé, a ministerio, a una secretaría o al director del centro de salud, lo primero que se fijan es cuánto sale el proyecto para ver la viabilidad. Entonces tenemos que también tener en cuenta cómo vamos a calcular el presupuesto de ese proyecto, ¿sí? Entonces la próxima clase lo que veríamos sería elementos de un proyecto en términos generales, para después adentrarnos en un proyecto educativo. ¿Sí? Profe, también habla acerca de los kioscos sobre el kiosco escolar, pero solamente para indagar con respecto a lo que consumían los niños, pero solamente fue como para obtener información. Sí, el kiosco escolar lo toma como, sí, es más que nada, siempre el kiosco se lo toma como una estrategia. Es como una estrategia que me permite a mí tener un panorama y un diagnóstico de alguna manera de cómo es el consumo o el comportamiento de los chicos en la escuela, en el periodo en el que ellos están en la escuela. Y posteriormente ese kiosco me va a servir a mí también como estrategia dentro de la educación alimentaria para poder realizar actividades de educación. O sea, yo puedo trabajar en el kiosco con cartelería, con mensajes, y es importante involucrar a los responsables del kiosco en este sentido, ¿sí? Porque ellos también tienen que tener conocimiento de una alimentación saludable. ¿Sí? Bien. Bueno, nos pasamos en hora, mil disculpas, pero es un tema muy lindo en el que estamos comenzando, chicos, y es algo que de acá en más van a comenzar a planificar, 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 y el trabajo de campo nuestro se basa en planificación. Entonces, traten de profundizar su lectura, su estudio, y nuevamente les vuelvo a decir, si hay dudas, se pregunta, se consulta y no hay ningún problema, ¿sí? Contestamos las veces que sean necesarias. Yo necesitaría, antes que nos despidamos,
necesitaría saber, porque estas clases van a ser como obligatorias, como habló la profe Nati, tenemos que hacernos a la idea de que el cursado va a ser prácticamente virtual todo el año. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera asegurar y dar crédito de que ustedes cumplen con los requisitos que fija la cátedra, ¿sí? Es algo como muy engorroso y difícil para todos, porque la accesibilidad es difícil, ¿no? Yo en estos tiempos, y uno entiende. Pero bueno, tenemos que ir haciéndonos a la idea de que es lo que no, se nos presenta en estos momentos y con la situación que estamos viviendo. Entonces me interesaría saber, como para uno, nosotros como docentes, ir viendo qué otras estrategias son posibles o qué otros recursos son posibles, a quienes se les dificulta, pero realmente se les dificulte el acceso a estas clases por Zoom, que no lo puedan realizar, entonces para nosotros ver qué otras posibilidades podríamos tener en cuenta. Eso me gustaría que si me pueden escribir al mail, y no me animo a que armemos un grupo de WhatsApp. No me animo porque no sé si me van a mandar mensajes todo el día. Pero bueno, si ustedes lo consideran necesario, a eso no tengo problema. Pero si ustedes lo consideran necesario, lo charlamos y estoy, digamos, abierta para que se cree ese grupo y tengamos una comunicación quizás mucho más fluida y más directa. ¿Les parece? Profe, lo que podría hacer es armar un grupo de WhatsApp donde usted sea la administradora y, por ejemplo, video de 10 a 12 horas, un horario, habilitar una opción donde permite que los demás le manden mensajes. Es decir, que en todo el resto del horario nadie puede mandar nada a ese grupo excepto usted. Ah, bueno, sí me gusta, así los silencio a todos y no. No, yo no tengo problema, pero creo que a veces a todos nos pasa, creo que necesitamos también un tiempo de desconectarnos de UNSA. Bueno, entonces tendrían que pasarme ustedes los números de teléfono, así yo armo el grupo, ¿les parece? Ok, yo lo que les voy a pedir es porque al mail por el cual mi mail que está registrado en el aula virtual, yo prácticamente no lo abro, no lo uso. Entonces les dejo acá el mail con el que estoy permanentemente trabajando, ¿sí? Se lo mandé solamente a Eugenia. A ver. Vamos para todos. Ahí va de nuevo. corregidor@gmail.com. Ese sería el mail al que yo por favor les pediría que me manden sus números de teléfono. ¿Sí? ¿Es la manera más sencilla de armarlo o directamente les paso mi número? Ustedes ayúdenme con eso. Es más fácil que les pase mi número. Bueno, les paso mi número entonces. 3875. Bien. Ese es mi número de teléfono. Entonces ustedes me van enviando y yo los voy creando ese grupo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y que sea solamente
a los fines de tener una comunicación mucho más directa, mucho más fluida, pero a los fines estos, de evacuar dudas, de sacar dudas, ¿sí? Bien. Bueno, creo que nada más por hoy. Vuelvo a insistirles, vengan siempre con el compilado leído, en lo posible estudiado, y aquello que no se entienda del compilado, preguntamos en esta instancia y lo aclaramos. Inclusive si podríamos organizar también, si es que algún práctico lo requiere de esa manera, lectura de alguna parte del compilado, si es que no lo entienden, entonces lo vamos analizando entre todos y se hace mucho más sencillo el cursado, o mucho más accesible para ustedes, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, me encantó verlos y que tengan una participación mucho más activa. Estén atentos a las novedades del aula virtual. Recuerden que la semana que viene es el parcial, el día martes, así que estudien, por favor. Entra hasta guías alimentarias, ¿sí? Revisen la parte práctica, estuvimos viendo, sobre todo cuando vemos comportamiento, que ustedes tienen que saber cuándo es un hábito, cuándo es una práctica, cuándo una actitud, una creencia, ejemplos de cada uno de ellos, tienen que saber formular, o cómo hacer preguntas para indagar acerca de esos elementos del comportamiento, ¿sí? Y todo, o sea, la parte práctica entra teoría y entra práctica. Entonces revisen todo, por favor. ¿Estamos? Profe, Sí. usted había dicho que había un artículo en el aula virtual para que nos podamos guiar sobre esos hábitos, pero yo no lo encontré. Es el encuestas o formularios CAP. A ver si yo tengo abierta el aula virtual. Está como material, bibliografía, a ver, ahí te digo. Fíjate, Milce, que en la parte derecha, donde dice Sí. Biblioteca EAN, está Guías Alimentarias, Manual de Aplicación y Encuestas CAP. Encuestas CAP es donde les puede dar varios ejemplos. Gracias, ¿Sí? profe. No, por favor. ¿Qué más vimos? Bueno, del sistema de alimentación, también todos los componentes, los factores, no sé, no me acuerdo qué más, guías alimentarias, que trabajamos mucho con contenido, cómo formular el contenido en base a partes de un mensaje, ¿sí? Bueno, las fases del proceso de elaboración de guías alimentarias para la población argentina y guías alimentarias basadas en alimentos, ¿sí? El artículo ese que propone INCAP. ¿Sí, chicas y chicos? Bueno, creo que nada más. Esperaré entonces, no les prometo que hoy armo todo eso, pero en algún momento armo el grupo y ya estamos comunicados a través de ese medio. Bueno, les dejo un abrazo fuerte para todos y estaremos en contacto. Cualquier duda, ya saben, preguntan y aquí estamos para responder. Gracias, profe. Adiós. Adiós, adiós, buen fin de semana.